Hola a todos, soy Alberto López de Talleres Skywalker y en esta ocasión voy a impartir una charla sobre Sombras del Imperio, ese magnífico proyecto multimedia que tuvimos en el año 96 y que constituye pues, mi novela favorita del universo de leyendas e incluso me atrevería a decir mi novela favorita de todas las que se han hecho, incluyendo el canon de Disney. Y bueno, pues estamos aquí en unas nuevas jornadas de Star Wars de Talleres Skywalker en casa de mi amigo Iker Veraza, alias Kerry Wars, aquí en Balmaseda, como hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a hacer varias actividades a lo largo del día y una de ellas es esta charla sobre Sombras del Imperio. Y bueno, pues a lo largo de una hora de charla, como hago siempre, vamos a tener fotos y vídeos en este PowerPoint y vamos a tener estos 7 capítulos. Primero vamos a ver los orígenes del proyecto, cómo se formó, luego vamos a ver cómo se desarrolla la historia de la novela, después en el tercer punto vamos a ver el diseño de ciertos personajes y ciertas naves, el cuarto punto va a ser ver el videojuego, quinto punto, ver la banda sonora. Sexto punto, los cómics, porque hubo varios, aparte del que se corresponde con Sombras del Imperio, luego ha habido varios spin-offs. Y por último, vamos a ver un poco por encima el merchandising, porque eso daría para una charla entera de las docenas de productos que han llegado a salir a lo largo del tiempo, no solo del año 96, y que luego han ido sacando más del gran éxito que tuvo este proyecto multimedia. Bueno, pues vamos a ver el origen de este proyecto, cómo empieza todo. Bueno, pues habría que remontarse bastante más atrás para ver de dónde surge la idea, ¿no? Esto comienza con Lucy Wilson, que es la primera empleada de Lucasfilm. Es la primera persona que contrata a George Lucas a mediados de los años 70 para que ejerza de secretaria. Luego, con el paso del tiempo, va a ser también contable y con el paso del tiempo va a ser también directora, vamos a decir, creativa de diferentes proyectos, como puede ser el caso de Sombras del Imperio, ¿no? Entonces, es esta persona la que a finales de los años 80 dice, ¿por qué no lanzamos nuevas novelas de Star Wars? Porque había pasado mucho tiempo desde el Retorno del Jedi, desde las últimas novelas que se habían lanzado por esa época, que sobre todo era la del Ojo de la Mente, que era esa especie de Imperio contraataca barato en caso de que hubiera fracasado el episodio 4, y la trilogía de Han Solo de Brian Daley y la trilogía de Lando Calrissian. Pero habían pasado ya muchos años y no habían salido más novelas, se habían parado también los cómics de Marvel, habían llegado al número 107, creo que recordar el año 85, también en el 85 se había parado la producción de action figures de Kenner, estaba todo bastante parado, a excepción de las 2 películas de los Ewoks, la serie de los Ewoks y la serie de los droides. Quitando eso, tampoco había habido mucho más, y decía, bueno, pues ¿por qué no reavivamos, digamos, la llama de Star Wars de cara a los 90, en la que vamos a tener la trilogía de precuelas, y volvemos un poquitín a ponerlo en el candelero, a coger nuevas generaciones de fans? Esto se lo propuso al presidente de Lucasfilm Licensing, que es la empresa encargada de las licencias, Howard Rothman. Le pareció estupendo, se lo dijo también a George Lucas, le pareció también muy buena idea. Era una época en la que había habido, ya digo, el periodo oscuro que llaman los fans, ¿no? Esos años en los que no había habido gran cosa, y dijo, bueno, pues ¿por qué no lanzamos una trilogía de novelas? Bueno, pues ella se pone manos a la obra con el proyecto, con el visto bueno de estas 2 personas, y es ella la que ficha a la editorial Bantam Spectra para que saque las novelas en Estados Unidos. Y ella también va a elegir a Timothy Zahn, algo también importantísimo, porque va a hacer una trilogía espectacular y luego va a seguir colaborando con la franquicia con muchos otros relatos, novelas y proyectos, ¿no? Es una persona que ha trabajado mucho en la ciencia ficción y capta muy bien la esencia de Star Wars, ese toque aventurero de las películas, en la trilogía de la Nueva República. Ese es el nombre con el que se le conoció. También se le conoce como la trilogía de Thrawn, porque inventó ese magnífico villano llamado el Almirante Thrawn. También inventó el personaje de Mara Jade, que luego también ha tenido mucho recorrido en el universo expandido. Y también se le conoce como la trilogía de Zahn, la trilogía de Timothy Zahn, porque tuvo muchísimo éxito. Apareció incluso en la lista de bestsellers del New York Times, ni más ni menos, y por eso va a animar a la editorial a seguir sacando novelas en los años 90. Aquí en España nos van a llegar prácticamente todas a través de Martínez Roca, vamos a tener mucha suerte los fans españoles en ese sentido, y aquí también pues van a triunfar porque de lo contrario no hubieran sacado tantas, ¿no? Bueno, pues este es el punto de partida de lo que luego va a ser Sombras del Imperio, porque aquí también se llega a barajar la posibilidad de lanzar una banda sonora que acompañe a estas novelas. Lo que pasa es que, claro, como todavía no se sabe si va a triunfar o no, en esta época en la que ha estado todo muy parado, pues se decide que no, en este momento no se lanza banda sonora y se va a lanzar, como sabemos, con Sombras del Imperio. A lo mucho sí va a haber versión en audiolibro de estas novelas y de otras que va a haber después. Audiolibro sí que va a haber en varias ocasiones. Bueno, pues a raíz de que esto funciona muy bien, también Lucy Wilson propone por qué no hacemos nuevos cómics, porque estaba la cosa que había muy parada desde mediados de los 80, se había parado esos 107 números de Marvel, y contrata en este caso, en vez de a Marvel, a una editorial americana más pequeñita, más reciente,
que era Dark Horse, pero va a hacer un trabajo excepcional también. Vamos a tener unos cómics increíbles en los años 90, empezando por Imperio Oscuro. Imperio Oscuro sale en el año 91, igual que la trilogía de la Nueva República, esas novelas, y los 2 volúmenes de esta historia, la que vemos a un Palpatine resucitado, pues también va a hacer las delicias de los fans, y de hecho esa idea la va a coger luego el canon de Disney para el episodio 9, de lo mucho que había gustado al fandom, ¿no? Bueno, pues esto también es un gran éxito, y por eso siguen sacando cómics a lo largo de los 90, aquí nos lo va a traer sobre todo Norma Editorial en esa época, con el paso de los años lo va a traer también Planeta Comic, así que vamos a tener un surtido muy bueno los fans españoles en cuanto a los cómics americanos. A raíz de este éxito, también a principios de los 90, LucasArts solicita a George Lucas, oye, ¿por qué nosotros no sacamos también juegos de Star Wars? Porque George Lucas en un principio lo había vetado, o sea, George Lucas no había permitido que LucasArts hiciera títulos de Star Wars desde un principio. A mediados de los 80, todos habían corrido a cargo de otras empresas, como por ejemplo Atari, ¿no? La mítica Atari. Pero llegados los 90, como esto está funcionando muy bien, George Lucas ya da el visto bueno a LucasArts para que saque juegos de Star Wars. A lo mucho es verdad que le había permitido la licencia de Indiana Jones, había hecho aventuras gráficas muy buenas de Indy, porque de Indy pues no había tanto merchandising, y bueno, pues la razón por la que hizo eso, la de prohibir Star Wars, es para que se labrara un nombre con títulos originales. Efectivamente lo consiguió, se convirtió en el rey de las aventuras gráficas con títulos como The Secret of Monkey Island, Maniac Mansion, The Day of the Tentacle y todas estas, ¿no? Entonces, como había funcionado muy bien, ya estaba establecida, le permite hacer juegos de Star Wars y, como siempre, hace títulos de una calidad altísima. Por ejemplo, este simulador espacial del año 93, X-Wing, hace también uno sobre TIE Fighter, hace también shooters sobre raíles como son los de Rebel Assault 1 y 2, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hace es de gran éxito y va a seguir sacándolo hasta que desaparece la empresa muchos años después, ¿no? Entonces, esto le permite a Lucas, ya digo, volver a poner a Star Wars en el mapa y captar a nuevas generaciones de cara a la trilogía de precuelas, porque él ya en el año 90 había anunciado que iba a ponerse manos a la obra con la trilogía de precuelas. Esto tuvo lugar en la conferencia que hizo en la inauguración del segundo Star Tours de Estados Unidos, que se abrió en el año 90, el primero fue en el año 87, y aquí aprovecho la ocasión para decir eso, ¿no? Que en los años 90 voy a hacer la trilogía de precuelas. En concreto, quería el episodio 1 para el año 97, para celebrar el 20 aniversario de la franquicia. Aparte de reestrenar la trilogía clásica del año 97, también quería lanzar el episodio 1. Todo esto al final se va a retrasar porque le cuesta mucho hacer el guión del episodio 1, y también porque ILM tiene que desarrollar mucho software nuevo para hacer los nuevos efectos especiales, para poder hacer a Jar Jar Binks, para poder hacer un simulador de ropa, para hacer todos esos efectos hace falta nuevos programas. Él ya lo ve claro a partir de Jurassic Park en el año 93, y por eso se pone a escribir el guión en el año 94. Pero falta todavía mucho para desarrollar ese software, y por eso lo retrasa al año 99, como sabemos, ¿no? Esta es a grandes rasgos la historia de por qué el episodio 1 llega más a finales de la década, ¿no? Entonces, como va a tardar bastante tiempo en evolucionar esa tecnología, practica un poco con ella en formato televisión con el joven Indiana Jones, porque en la televisión el tamaño del fotograma es más pequeño y los ordenadores pueden trabajar mejor con un fotograma más pequeño, ¿no? Tiene una necesidad de cálculo inferior. Luego ya va a jugar en pantalla grande con Jurassic Park y otras producciones, y ya lo va a ver claro para hacer el episodio 1 para el año 99. Entonces, estamos aquí en el año 94, a finales se va a poner Lucas a hacer el guión del episodio 1, pero va a tardar bastante más tiempo de lo esperado en terminar ese guión, y en ese mismo año 94, el editor de Bantam, de la editorial de las novelas en Estados Unidos, que se llama Lou Aronica, propone a Lucas y compañía por qué no hacemos un proyecto multimedia de Star Wars, y les parece una idea fantástica porque había funcionado muy bien lo de la trilogía de la Nueva República, y porque llega en un momento ideal, porque el año 95 está ocupado con el lanzamiento de la trilogía clásica otra vez, pero remasterizada con THX, el año 97 está ocupado con la edición especial, pero el año 96 está libre, no hay absolutamente nada para el año 96, y como lo propone el año 94, hay 2 años para hacer un proyecto multimedia, para hacer una película sin película, es decir, una historia completamente nueva,
que tenga novela, cómic, videojuego, action figures, etcétera, etcétera. Entonces le parece muy buena idea porque llega en el momento más apropiado y eso es lo que va a suceder, ¿no? Sombras del Imperio, la película sin película, va a llegar en el año 96 con todas estas marcas fabricando todo tipo de productos, pero partiendo de la misma historia, que es sobre todo la novela de Steve Perry, ¿no? Que vamos a tener, como vamos a ver después, pues los cómics, videojuego, suplemento de juego de rol, trading cards por parte de Topps, action figures de Kenner, micro machines, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver ahora a lo largo de la charla, pero antes de continuar vamos a ver el anuncio de televisión de Sombras del Imperio. When Luke Skywalker was most vulnerable. This is a dangerous time for you. It is you and your abilities the Emperor wants. When a renegade hero became a friend in desperate need. And a dark villain faced his greatest challenge. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. When the Empire turned more and more to the forces of the underworld. Bounty hunters. We don't need that scum. The underworld moved in to crush the Empire and the Rebellion in a single stroke. After The Empire Strikes Back and before Return of the Jedi, there was a time when heroes and villains alike lived in the shadows of the Empire. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se desarrolla lo que es la trama de Sombras del Imperio, la historia principal, que es la de la novela. Y bueno, pues esto comienza con, otra vez, Lucy Wilson y Howard Rothman reuniéndose en el rancho Skywalker, donde va a haber todo tipo de reuniones relacionadas con este proyecto. Es algo que se hace con todo tipo de producciones del Imperio de Lucasfilm. Es un entorno además pues, muy agradable para trabajar, como sabemos. Y bueno, pues lo primero que piensan es dónde vamos a ubicar esta nueva historia. Y piensan ubicarla originalmente entre los episodios 4 y 5 porque pasan 3 años de diferencia. Hay mucho tiempo ahí con el que jugar. Pero llega el creador del videojuego, el diseñador principal del videojuego, que es John Knowles, y dice que le parece más interesante ubicar la acción entre el episodio 5 y el episodio 6. ¿Por qué? Pues por dos razones principalmente. En primer lugar, porque Luke ya es un caballero Jedi y puede dar más juego a las escenas de acción. Y en segundo lugar, porque podemos resolver dudas o incógnitas que han quedado sin despejar con ese final abierto del Imperio Contraataca. Por ejemplo, no sabemos cómo Luke construye la espada de luz verde, o no sabemos cómo la Alianza Rebelde consiguió los planos de la Segunda Estrella de la Muerte. Bueno, pues esos son dos detalles que van a meter a la historia. Le parece muy buena idea tanto a Lucy Wilson como a Howard Rothman. Me imagino que George Lucas también dio el visto bueno. Lo que pasa es que él estaba más ocupado con el episodio 1 y este tipo de proyectos lo supervisa un poco por encima, ¿no? No se puede involucrar tanto en temas de novelas, cómics y demás, pero me imagino que dio el visto bueno a esta perspectiva. Y aquí va a ser la editorial Bantam la que ficha al autor. Ficha a Steve Perry porque había trabajado ya para la editorial, les gustaba mucho cómo trabajaba, pero sobre todo porque le debían un favor. Él les había hecho el favor de hacer la novelización de La Máscara, poquito tiempo antes de la película de Jim Carrey, y lo había hecho a un bajo sueldo y encima sin royalties por el número de ventas del libro, ¿no? Entonces, como les hizo ese favor, le prometieron que el siguiente proyecto gordo que tengamos te le vamos a pasar a ti. Bueno, pues cumplió el editor la promesa porque le ofrece trabajar en Star Wars. Y él, claro, lo da el visto bueno porque le encanta esa saga y además ha trabajado en la ciencia ficción, ha trabajado también en licencias como por ejemplo la de Aliens de James Cameron, etcétera, etcétera, ¿no? Es una elección muy buena y efectivamente va a trabajar de maravilla, va a aportar unas ideas increíbles y por eso es tan buena también la trama de Sombras del Imperio. Aquí, como anécdota graciosa, se puede comentar que el primer día, después de ficharle, que se reúne con Lucy Wilson y Howard Rothman en el rancho Skywalker, él pregunta, pero bueno, ¿no tenéis un mapa de la galaxia de Star Wars? Y se rieron de él porque había tantísimos planetas ya creados que les había parecido imposible generar eso, ¿no? Ya había habido mucho universo expandido entre los suplementos del juego de rol, las novelas, los cómics, los videojuegos y demás, y no se habían puesto manos a la obra. Ahora nos parece esto una barbaridad, ¿no? Trabajar sin mapa de Star Wars, porque luego sí que la han generado, sobre todo en la última etapa de Lucasfilm Licensing, que pasó a ser Lucasfilm Story Group, que es el que tenemos ahora, con Pablo Hidalgo a la cabeza, supervisando todas las tramas para que todo encaje, ¿no? Para que encaje la historia de los cómics con las novelas, con los videojuegos, y ahí pues han tenido que hacer un mapa de la galaxia para luego ver por dónde se mueven los personajes. Pero aquí a mediados de los 90 les pareció una barbaridad hacer eso porque ya había muchos planetas creados, ¿no?
Entonces vamos a ver que la sinopsis de la historia no ha cambiado mucho desde un principio. O sea, desde un principio querían mostrar en un primer momento el intento de asesinato de Luke Skywalker. Segundo punto clave, un guardaespaldas lo va a proteger, que va a ser el personaje de Darth Rendar. Y el tercer punto clave es que un señor del crimen está detrás de ese intento de asesinato, que va a ser, como sabemos, el príncipe Sithor, el líder de Sol Negro, que es el mayor sindicato criminal de la galaxia. Todo esto estaba muy claro desde el principio, no es que barajasen 18 historias y nos hemos quedado con esta. No, jugaron desde el principio con esta trama que se les ocurre y va a dar mucho juego porque encaja muy bien en esa etapa de la historia de la trilogía clásica, ¿no? Entre los episodios 5 y 6, en concreto es 6 meses después del Imperio Contraataca, que viene a ser también 6 meses antes que el retorno del Jedi. Ahora bien, hay ideas que se descartan. Por ejemplo, originalmente Leia era completamente seducida por Sithor, porque Sithor era una especie de Han Solo, era ser humano, muy arrogante, muy chulo, muy seductor, y claro, como compartía todas esas características con Han Solo, y Leia estaba enamorada de Han Solo, y Han Solo en este momento está congelada en carbonita, llegaba a conseguir lo de seducirla. Esto les parece muy chocante para lo que se ha visto en las pantallas, porque habíamos visto a Leia muy enamorada de Han Solo, y está continuamente intentando rescatarle, entre medias, ¿no?, del Imperio Contraataca y el retorno del Jedi, y entonces esto se va a quitar. Entonces se va a quitar todos esos rasgos que tenía de Han Solo a Sithor y se va a convertir en un villano más clásico. El típico villano frío, calculador, maquiavélico, estratega, inteligente. Eso va a ser el Sithor definitivo y le van a convertir en un alienígena verde para que no consiga esa seducción completa. Lo que pasa es que se va a aproximar bastante gracias a que emplea feromonas. Esa es una habilidad que tiene su raza, que es una raza completamente inventada para esta historia, que son los Fallen, luego van a aparecer, por supuesto, en muchas otras historias posteriores, y gracias a eso está a punto de seducirla, pero en el último segundo Chewbacca interrumpe la reunión, ¿no? Lo impide. Bueno, pues eso son unas cosas que se quedaron fuera de la historia cuando se estuvo desarrollando, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco una sinopsis más larga que se desarrolla y aparecen más puntos que conocemos en el producto definitivo. En primer lugar, la historia va a comenzar con los héroes encontrando a Boba Fett en el planeta Gal y van a hacer un primer intento de rescate de Han Solo en carbonita, pero no van a poder porque ese planeta está plagado de imperiales y encima, como sabemos, les traiciona Darth Rendar porque no le han pagado para intervenir en ese rescate, ¿no? Es una especie de Han Solo previo al episodio 4, muy egoísta, muy egocéntrico, solo quiere su beneficio propio y al abandonar Resai, pues fracasan en ese primer intento de rescate. Segundo punto clave que lo he comentado antes, Sithor pasa a ser un alienígena verde, ya no es un ser humano, y tiene todas esas características que hemos dicho, ¿no? Tiene feromonas para seducir a hembras del sexo opuesto de cualquier raza, es seductor, es inteligente, es frío, es calculador, todas esas características se configuran ya en esta sinopsis larga. Tercer punto, Sithor es el que quiere liquidar a Luke porque quiere dejar en mal lugar a Darth Vader. Si consigue matarle, parece que Darth Vader ha traicionado al emperador, igual le puede liquidar y así Sithor se convierte en el segundo al mando del imperio. Ese es su objetivo, e incluso es tan sumamente ambicioso que llega a pensar que si llega a ese puesto luego puede liquidar a Palpatine y convertirse en el máximo responsable de la galaxia, ¿no? Ese es un poco el concepto y tenemos un villano, pues la verdad, a la altura de la trilogía clásica, ¿no? Cuarto punto clave que vamos a tener ya en esta sinopsis larga. Luke construye una espada de luz y vamos a ver cómo lo hace, porque claro, empieza el episodio 6 y no sabemos de dónde viene eso. Es verdad que se había rodado una escena, pero acabó siendo eliminada y luego no la descubrimos los fans hasta el año 2011 con la edición en Blu-ray de la película, ¿no? Que se veía a Luke construyendo esa espada. Bueno, pues esto, como fue descartado de la película, se puede contar más en detalle en la novela y le vemos yendo a la cabaña de Obi-Wan, utilizando un horno, unas instrucciones que hay allí, etcétera, etcétera. Luego el intento de asesinato de Luke se perfila un poco más y se determina que va a haber una persecución de Shooks. Le persigue una banda de moteros contratada por Jabba the Hutt, que a su vez ha sido contratado por Sithor para que no le detecte Darth Vader, y vamos a poder ver a Luke manejando una de estas motos voladoras a través del Cañón del Mendigo y otros paisajes de Tatooine. Sexto punto importante, vamos a ver cómo los rebeldes roban los planos de la Segunda Estrella de la Muerte. Se menciona los del Jedi, pero no se ve exactamente cómo es esto, ¿no? Sabemos que mueren muchos Gozan, pero no sabemos cómo. Bueno, pues esto está fantástico para potenciar también la imagen del villano de Sithor, porque es idea suya que los rebeldes consigan los planos. Se lo propone a Palpatine, mira, podríamos decirles la ubicación de los planos para que los roben, que les cueste un poquito, que muera mucha gente, para que parezca que no lo hemos permitido, ¿no? Que lo estamos intentando impedir.
y así luego les tiendes una trampa en Endor. Bueno, pues esto me parece fantástico por eso, porque da más fuerza al personaje de Sith y le pone incluso por encima de Palpatine en ese momento, ¿no? Todo lo que nos cuenta Palpatine de la trampa de Endor realmente procede de Sith. Y además es muy listo porque el propio Sith entrega la localización de los planos de las ondas de la muerte a la Alianza Rebelde, de tal forma que si luego gana la batalla de Endor, pues ha quedado bien con ambos bandos. Es muy inteligente. O sea, él dice, por si acaso ganan los rebeldes, voy a darles también estos planos y así quedó bien, tanto con Palpatine, porque le he ofrecido la idea de la trampa para liquidar la Alianza Rebelde, y al mismo tiempo he quedado bien con la Alianza porque les he proporcionado los planos. Otro punto que estaba también en la sinopsis corta y aquí en la sinopsis larga vuelve a estar, es que Leia se reúne con Sith porque considera que le va a dar la información referente a quién está detrás del intento de asesinato de Luke Skywalker. Como resulta que es el propio Sith, pues va a quedar atrapada en el palacio que tiene en Coruscant, ¿no? Pues es un poco el concepto. Y octavo y último punto, que es la batalla final donde transcurre, pues durante el rescate de Leia, el palacio que tiene Sith en Coruscant, y está muy a la altura de lo que se vio en pantalla, muy trepidante, con Darth Rendar, Luke y compañía invadiendo ese palacio y luego escapando en el espacio, con una batalla en el espacio increíble, y está muy chulo que el Imperio en este caso rescate a los rebeldes, porque Darth Vader detecta la traición de Sith y ordena su liquidación, ¿no? Está fantástico el cómo se resuelve esa historia, yo creo que es bastante imprevisible y bastante novedoso ese concepto, ¿no? Aquí dice Steve Perry que trabajó muy bien con Lucy Wilson y Howard Rothman porque no eran los típicos ejecutivos de Hollywood con los que había trabajado en novelas con licencia de otras veces, que no eran muy creativos, que todo el rato le ponían pegas, ¿no? Aquí no, aquí le dieron libertad total de movimientos y le pusieron muy pocas pegas, de tal forma que su trabajo, vamos a decir casi en un 90% son ideas suyas, y funcionó todo muy bien, trabajó muy relajado. Entre las poquísimas cosas que le exigieron fue que Sith recordara al padrino interpretado por Marlon Brando en la película del año 72, ¿no? Más allá de eso, tampoco le exigieron muchas cosas. Quizá eso, pues el quitarlo de que Leia sea seducida por Sith por completo. Poco más. Todo lo demás le permitieron libertad de movimientos y eso es algo que siempre un escritor agradece, ¿no? Hay que comentar la anécdota o la curiosidad de que el nombre de Sith tiene una procedencia muy peculiar. Por un lado procede del nombre brasileño Sico, porque era un amigo brasileño de Lucy Wilson, y lo mezcló con Razor, que es cuchilla de afeitar en inglés. Fijaos a veces de dónde se inspiran los creadores de los diferentes proyectos de Star Wars. O sea, los nombres pueden venir de cualquier lugar, ¿no? Luego, aquí tenemos una idea muy buena de Steve Perry, que es lo del Terascasi, este arte marcial que domina ese guardaespaldas robótico que tiene Sith, que se llama Uri, y que esto lo hace porque él es experto en artes marciales, le gusta varias de ellas y decide crear la suya propia para el universo de Star Wars. Bueno, pues esto, como sabemos, gustó mucho porque poco después tuvimos un videojuego que se llamaba Masters of Terascasi, que era un videojuego de lucha tipo Street Fighter, ¿no? De combate uno contra uno, e incluso luego lo tenemos en el canon de Disney, porque dice Kira que es experta en Terascasi, ¿no? O sea, fijaos qué ideas tan buenas tiene Steve Perry que luego han pasado al universo expandido actual, ¿no? del canon de Disney. Bueno, pues llegamos ya al término del proyecto. La novela sale en Estados Unidos el 1 de mayo del 96 y aquí en España lo lanza Martínez Roca muy poquito tiempo después, 5 meses después, porque sabían que había sido un éxito, ya digo, en la lista de bestsellers del New York Times, y lo saca el 1 de octubre del año 96. Y también triunfa en España porque ha tenido como 2 o 3 ediciones, yo he llegado a ver 2 de ellas, una que pone La Guerra de las Galaxias, Sombras del Imperio en la portada, y luego la que veis aquí, que pone ya Star Wars, que es la que tengo aquí en la mesa, que es la que compré yo unos años más tarde, porque claro, cuando llegó el episodio 1 ya sabéis que quitaron el logo de la Guerra de las Galaxias y todo empezó a poner Star Wars, ¿no? Bueno, pues la verdad es que todo un éxito a todos los niveles, es una de las historias favoritas del fandom en términos generales, de las que más gustaron del universo expandido clásico, de leyendas, y gracias a esto pues va a motivar a seguir lanzando nuevas novelas, nuevos cómics del año 96 en adelante, ¿no? Vamos a ver ahora el anuncio televisivo de la novela. All new wonders enthrall you in the best-selling Star Wars novels. Follow all the characters you love as the adventures continue. Read a Star Wars novel today, and the Force will be with you. Don't miss the Star Wars novel, Shadows of the Empire. Available in paperback wherever books are sold.